Vamos a ver entonces los circuitos de disparo con aislamiento. Vamos a ver a qué se refiere esto de aislamiento. Dice, en los convertidores con tiristores existen diferencias de potencial entre las diferentes etapas que integran el sistema. Ustedes pues ya saben a qué tipo de convertidores estáticos se refiere, ¿verdad? Acuérdense que hay convertidores de CA a CC, que se le llama rectificadores, convertidores de CD a CD, que se le llama choppers, troceadores o fuentes conmutadas. También tenemos los convertidores de CD a CA, que se le llaman inversores, y los últimos que vimos, ¿verdad?, que fueron los convertidores de CA a CA, que se le llama cicloconvertidores. En cada uno de ellos va a haber tiristores y debe de haber un circuito que genera los pulsos para poder controlar a esos tiristores. Nosotros ahorita estuvimos viendo circuitos de baja potencia, donde la fuente de voltaje era de 127 volts. Pero en la industria posiblemente tengamos ya voltajes mayores, ¿verdad?, de 440 volts, que es lo que más se utiliza a nivel industrial, y de ahí para arriba 1100 volts, 4100, y ahí se va. Entonces, pues ahí la parte de control, la parte que va a generar el disparo hacia los tiristores, generalmente o actualmente ya se hace todo mediante microcontroladores, microprocesadores. ¿Por qué? Porque resulta, como esto se ajusta mediante programación, pues resulta ser más versátil. Pero la diferencia entre el voltaje que maneja la etapa de potencia, que es donde está la carga, con respecto a la etapa de control, va a ser muy grande. Entonces hay que colocar un elemento que nos aísle una etapa de la otra, pero que sin embargo transfiera la información que se requiera. ¿Cuál es la información? Pues es el pulso, ¿verdad?, que va a controlar la compuerta de cada uno de los tiristores que intervengan en ese tipo de convertidor. Dice, la etapa de potencia es la que maneja el voltaje y corriente que le suministra a la carga. Está sujeto a un alto voltaje, por lo general mayor a 100. Esto es, lo mínimo sería 127, ¿verdad?, de ahí para arriba. Por su parte, la etapa de control es la que proporciona los pulsos a la compuerta de los tiristores. Se mantiene un voltaje bajo, típicamente de 5, ¿verdad?, cuando utilizamos, por decir, electrónica digital como es compuertas TTL, o bien microcontroladores o microprocesadores, o bien 12 volts cuando utilizamos electrónicas digital, compuertas CMOS, o electrónica analógica, que en el mayor de los casos el voltaje es de 30, pero siempre la electrónica analógica, ¿verdad?, maneja voltajes de 9, 12 volts, por ahí está esto. Bueno, entonces la intención, ¿verdad?, lo que se va a cuidar aquí en un circuito de disparo con aislamiento es precisamente esto: aislar la etapa de potencia de la etapa de control para evitar que algún transitorio, algún cortocircuito, ¿verdad?, o que pudiera haber acá en la parte de potencia, no me afecte la parte de control. Que quede aislado todo totalmente, pero sin embargo que entre ellos pueda haber una conexión, o sea, una transferencia de información. Bueno, los dispositivos que se utilizan para acoplar la parte de potencia de la parte de control y que permiten tener un aislamiento entre ambas son dos. Los primeros son los conocidos como optoacopladores. Estos dispositivos son digamos que hasta cierto punto relativamente nuevos, pero hay otros también que son los transformadores de pulsos, que estos se han utilizado desde hace muchos años, ¿verdad? Ustedes, si les llegara a tocar ahí hacer sus residencias en el drive de la máquina de papel de aquí de Tustepec, pues ahí se van a encontrar precisamente que la etapa de aislamiento entre el convertidor que trabaja a 440 volts y la etapa de potencia que trabaja más o menos a 12 volts, pues la hacen mediante transformadores de pulsos. Eso lo vamos a ver más adelantito. Ahorita vamos a entrarle primeramente a conocer las características y cómo funcionan precisamente los optoacopladores. Bueno, hay muchas situaciones, dice, donde las señales y datos que
tienen que ser transferidos a un subsistema, de un subsistema a otro, sin hacer una conexión física eléctrica, es decir, sin que haya un cable por ahí conectado. No sé si se refieran si me entienden a esta parte. Por ejemplo, en este circuito de disparo, el último que vimos con UJT, hay un cable que conecta de la compuerta ¿a dónde? A esta terminal de la resistencia R1. En el caso de los otros dispositivos que utilizamos, por ejemplo, en el caso del SBS, el SBS, una de las terminales del SBS está conectado al capacitor y el otro a la compuerta. Lo mismo sucede para el DIAC, ¿verdad? Siempre hay una conexión física en los circuitos sin aislamiento, pero en los circuitos con aislamiento esa conexión física no debe de haber para evitar precisamente un rebote por ahí, un transitorio de voltaje o de corriente. Dice, a menudo esto se debe a que la fuente y el destino están a niveles de voltaje muy diferentes, como por ejemplo un microprocesador que maneja tan solo 5 volts de corriente directa, pero que se usa para controlar un TRIAC que maneja una carga de 240 volts. Aquí entonces ven la diferencia entre la parte de potencia y la parte de control. En tales situaciones el enlace entre ambos dispositivos debe de estar aislado para proteger el microprocesador de posibles daños por sobrevoltaje. Entonces vamos a ver cómo está internamente constituido estos dispositivos optoacopladores. Nosotros ya vimos cuando empezamos a analizar la unidad 1, cuando empezamos a ver esa introducción de los tiristores, no sé si recuerdan que vimos las diferentes formas como se puede activar un tiristor, y una de ellas era precisamente mediante un haz de luz. Pues los optoacopladores utilizan precisamente este principio. Los optoacopladores, ¿verdad? Generalmente, bueno, no todos, hay de diferentes formas, pero todos tienen un emisor y un receptor. El emisor es generalmente un diodo LED, que es el que va a emitir un haz de luz, y ese haz de luz lo va a recibir el receptor, que puede ser un fototransistor, un fotodiac o un foto SBS. Entonces, ¿por qué un fotodiac o por qué un foto SBS? Porque acuérdense que el DIAC conduce en dos direcciones, el SBS también en dos direcciones, en el caso de que se quisiera utilizar también para controlar a un TRIAC. Pero ¿qué vemos aquí? Vemos que los optoacopladores son pequeños chips de 6 pines, donde por un lado, ¿verdad?, está el emisor, que es el LED, y por el otro lado, para aislarlo todavía, para no tener la parte de bajo voltaje junta con la parte del lado del alto voltaje, pues los separamos, ¿verdad? Se separan. Entonces de un lado está el emisor, que es el LED, y del otro lado está el fotorreceptor. Aquí, ¿verdad?, en esta parte, aquí ponen un fototransistor. Un fototransistor es un transistor que es sensible a la luz. Acuérdense que los transistores, como este que está acá, que es un transistor NPN, ¿sí?, un transistor BJT NPN, pues para que pueda fluir una corriente de colector al emisor, le debemos aplicar una corriente de base. Pero en el caso de ser un fototransistor, se hace sensible, ¿verdad?, aquí, ¿verdad?, la ventana, para que incida luz y pueda modificar las características de la unión de la base al emisor, para que de esta manera empiece a fluir una corriente. Y esta salida del fototransistor, ¿a dónde va? Pues va a ir ahora sí conectada a la parte de la compuerta del SCR o del tiristor. Pero ¿qué se consigue con esto? Lo que se consigue con esto es que ya no se tiene ninguna conexión física. La transferencia de información, la transferencia del pulso, se hace mediante luz, y aunque aquí llegara a haber un sobrevoltaje, esto ya no puede transferirse para acá, ya no puede pasar a la parte de control, que es la parte delicada. Decíamos, en el caso de que el sistema de control, ¿verdad?, el que está generando los pulsos de disparo, fuera un microprocesador, pues es algo delicado, cuyo voltaje no debe de exceder los 5 volts. Entonces, si llegara a haber aquí un transitorio y no hay esa separación, ese aislamiento, pues me va a dañar acá. Entonces, con estos dispositivos, ¿verdad?,
nos permite precisamente aislar la etapa de control de la etapa de potencia. Bueno, dice, los optoacopladores típicamente vienen en un chip de 6 o de 8 pines, pero son esencialmente una combinación de dos dispositivos distintos, un transmisor óptico tipo LED, que puede ser de galio arsénico, y un receptor óptico como un fototransistor o un diag activado por luz. Los dos están separados por una barrera transparente que bloquea cualquier flujo de corriente eléctrica. Aquí se refiere a esta barrera transparente, ¿sí? Entre los dos componentes, pero permite el paso de luz, que la luz es la que lleva precisamente la información para activar, ¿verdad? Cuando se activa el LED, se activa el fototransistor. Y es la manera como van a operar estos dispositivos. No sé si hay alguna pregunta con esto que estamos analizando. A simple vista, entonces, el de la recepción de la potencia es donde está el LED, y la de control es la que dice, la que recibe. Sí, o sea, esto, de este lado, aquí vamos a tener el circuito de control, la tarjeta. Imagínense que van a hacer un proyecto con una tarjeta Arduino y van a manejar por ahí una carga de 220 volts. Entonces los pulsos que salen de la tarjeta Arduino le tienen que mandar a LED. El LED, cada vez que genera un pulso alto, va a encender. Y ya acá, el fototransistor, es el que va a estar conectado, decíamos, a la compuerta del tiristor, y este lado al cátodo. ¿Sí? Ahorita vamos a ver más adelantito unos circuitos para que ustedes puedan ver precisamente cómo se hace la conexión en este tipo de circuitos acoplados mediante estos optoacopladores. Bueno, características de los optoacopladores. Dice, por lo general, las conexiones eléctricas de la sección de entrada del optoacoplador LED están sobre un lado del circuito integrado, y aquellas para la salida del fototransistor del otro lado del chip para separarlo físicamente. Se refiere a esto, ¿verdad? De un lado del chip la salida, de un lado del chip la entrada. Ya con esto, dice, se consiguen por lo general voltajes que van del orden de 500 a 7500 volts. Son capaces de aislar, o sea, puedo tener una carga aquí que maneje 6000 volts sin que haya problemas acá de rebote. Vamos a ver uno más adelantito que tiene un voltaje de aislamiento de 7000 volts. Bueno, los optoacopladores son dispositivos de conmutación esencialmente digitales. Por tanto, dice, son los mejores para el control y transferencia de datos digitales. Aparte de que se utilizan también para los circuitos de disparo, también se pueden utilizar para otras aplicaciones donde hay transmisión de datos. Y ustedes saben que los circuitos activados por luz pues son muy rápidos, ¿verdad? Hablamos del orden de nanosegundos o más. Bueno, dice, los parámetros más importantes para la mayor parte de los optoacopladores, dice, es su eficiencia de transferencia, usualmente medida en términos de su relación de transferencia. Valores típicos van de 10 al 50% para dispositivos con fototransistor de salida, y hasta 2000 para aquellos con un par Darlington. Se refiere precisamente si es que llegaran a utilizar un fototransistor. Los pares Darlington son transistores de potencia que van acoplados de tal manera de que se incrementa la ganancia de corriente. Acuérdense que en un transistor BJT la corriente en el colector es igual a beta veces la corriente de base. Entonces, en un par Darlington, esa corriente, esa ganancia de voltaje puede ser a veces hasta de 2000, ¿verdad? De esa manera es como amplifica la señal. Pero muchas veces, como decíamos hace rato, no va a haber solamente un transistor, hay varios, ¿verdad? Hay fototransistores que utilizan, optoacopladores que utilizan fototransistores, otros que utilizan fotodiags o bien foto SBS, como vamos a ver más adelantito. Vamos a analizar este optoacoplador que es muy conocido, el MOC3010. Dice, consiste en un diodo emisor infrarrojo.
Aquí lo pueden ver que es un circuito integrado de 6 pines. Aquí por este lado, como podemos ver el esquema, el 1, ¿verdad? El pin 1 viene siendo el ánodo del LED, el 2 el cátodo, el 3 dice que no hay conexión, no se debe de conectar. Acá, ¿verdad? El 6 viene siendo una de las terminales principales del DIAC y el otro, ¿verdad? También la otra terminal, A1 y A2. La 5 dice no se debe de conectar. Entonces, lo que nos decían ahorita en las características, ¿verdad? Que por lo general en un lado del chip está el emisor y por otro lado está el receptor. Bueno, dice emisor infrarrojo de galio arsénico acoplado ópticamente a un interruptor bilateral de silicio, que es un DIAC o SBS porque conducen, ¿verdad? En ambas direcciones, y está diseñado para aplicaciones que requieren la activación de un TREAC. Fíjense bien lo que les estaba mencionando, lo que les estaba preguntando hace rato. ¿Por qué un SBS y un DIAC se utilizan para controlar a un TREAC? No sé si ya me lo puedan responder. ¿Por qué un SBS y un DIAC se utilizan para controlar a un TREAC? Pregunta de examen. Esa no viene en los apuntes, o sea... Por el voltaje de disparo. No, viene pero de manera implícita, es cuestión de razonar. Nosotros ya vimos esto, se los expliqué en clase, se me hace que ustedes nada más se conectan y se vuelven a dormir, ¿eh? Por ejemplo, aquí miren el DIAC. No sé si recuerden el TREAC. ¿Qué características tenía el TREAC? De que conduce en dos direcciones. Si un TREAC conduce tanto en el semiciclo positivo como en el semiciclo negativo, necesita un pulso de corriente también en el semiciclo positivo y en el semiciclo negativo. Y nosotros sabemos que los DIAC pueden hacer eso, conducir tanto en el semiciclo positivo cuando se llega al voltaje de rompimiento o en el semiciclo negativo también cuando se llega al voltaje de rompimiento. Aquí lo vimos. Pueden observar que el DIAC genera dos pulsos, uno para el semiciclo positivo y otro para el semiciclo negativo. Y eso hace que trabajen de manera coordinada con el TREAC. ¿Sí me entiende? ¿Qué pasaría si utilizara yo un UJT para controlar a un TREAC? ¿Quién me podría contestar esto? ¿Qué pasaría si utilizara un UJT para controlar a un TREAC? Pues solamente nos daría el semiciclo positivo. Solamente, ¿verdad? Lo haría conducir en el semiciclo positivo y estaría trabajando como un SCR. ¿Ok? Entonces, por esa razón, los UJTs no los van a encontrar controlando a los TREAC, a menos, ¿verdad?, de que haya por ahí alguna modificación del circuito. Pero siempre, por lo general, vamos a encontrar, ¿verdad?, al DIAC y al SBS trabajando conjuntamente con el TREAC y al UJT con el SCR. Muy bien, bueno, vamos a continuar. Bueno, quedó aquí, ¿verdad? Y está diseñado, dice, para aplicaciones que requieren la activación de TREAC con aislamiento. Una pequeña corriente alterna de comunicación y un aislamiento eléctrico alto, o sea que puede aislar la parte de salida de la parte de entrada hasta 7500 volts de pico. Además de un pequeño tamaño y bajo precio, ¿verdad? Estos son baratos, estos optoacopladores, y nos permiten realizar precisamente esta función que es el aislamiento de este tipo de circuitos para separar, vuelvo a repetir, la parte de control de la parte de potencia. Bueno, algunas aplicaciones recomendadas para este tipo de optoacoplador. Aquí en este caso para 115 volts RMS, aunque puede ser para mayor voltaje. Control de válvulas solenoides. ¿Por qué cuando se controlan válvulas solenoides hay que tener cuidado con los circuitos de disparo?
Porque, por ejemplo, una válvula solenoide, no sé si la conozcan, una válvula solenoide es aquella válvula que es activada por un electroimán. Un solenoide es un electroimán, ¿sí? Esto lo van a ver cuando lleguen a circuitos hidráulicos y neumáticos, que yo espero que ya estemos de manera presencial para el otro semestre, ¿verdad? Bueno, entonces, por ejemplo, si yo voy a controlar un solenoide, que es un arrollamiento, con un triac, con un triac o con un SCR, pues el circuito quedaría así, ¿verdad? Y nosotros ya vimos aquí que estos dispositivos se van a comportar como interruptores, ya sea abiertos o bien cerrados. Cuando se cierra el interruptor, todo el voltaje de la fuente, ¿ok? El voltaje de la fuente, vamos a suponer que es una señal alterna. Cuando se cierra el interruptor, porque le aplicamos un pulso aquí en la compuerta, en ese momento todo el voltaje de la fuente se aplica a la bobina, al solenoide. Pero cuando se llega, por decir, al cruce por cero, ya sabemos que la corriente aquí se hace cero, el voltaje se hace cero, la corriente se hace cero y el SCR se apaga. Pero esta bobina, acuérdense que tiene la característica de almacenar energía mediante un campo magnético y trata de mantener siempre la corriente, pero cuando se abre el interruptor, esa energía, ¿a dónde se va? Necesita disiparla. ¿Qué provoca entonces? De que haya un alto voltaje acá entre ánodo y cátodo. Esto puede dañar al tiristor, hay que ponerle una red amortiguadora, un snubber, pero también esto provoca un rebote que si no tenemos nosotros aislada la parte de control de la parte de potencia, nos las puede dañar. Por esa razón, ¿verdad? Aquí en las aplicaciones hablan precisamente de esto, que una de las aplicaciones recomendadas para utilizar el MOC 3010 es el control de válvulas solenoides. Balastros de lámparas fluorescentes, igual, el balastro es una todavía por ahí hay algunos balastros que son unos transformadores. Aislamiento entre microprocesadores y sus periféricos también se utiliza para eso, para el control de motores, con más razón, ¿verdad? Nosotros sabemos que los motores pues tienen devanados, tienen bobinas para relevadores de estado sólido. Los relevadores de estado sólido son dispositivos, ¿verdad?, que controlan corriente alterna mediante un voltaje pequeño, pero algunos requieren de aislamiento también, y ahí es donde conviene, ¿verdad?, utilizar este tipo de circuitos, este tipo de acopladores. Dimer para lámparas incandescentes, ya dijimos que los dimer, ¿verdad?, son controladores de voltajes DCA que se utilizan para controlar la intensidad luminosa de lámparas incandescentes. ¿Y cómo se hace esto? Pues variando el ángulo de disparo de un triac para que el triac pueda controlar el voltaje RMS que le llega a la salida. Y por último, interruptores estáticos de corriente alterna. Bueno, vamos a ver entonces algunas formas de conectar este circuito, el MOC 3010. Vean entonces cómo está esto. Ya vimos hace un ratito, ¿verdad? Aquí, bueno, aquí lo volvemos a tener, esta parte. Aquí se está controlando un triac, ¿verdad? Cuando el triac está controlando únicamente una resistencia, una carga resistiva. Cuando la carga es resistiva no hay tanto problema, entonces simplemente hay que ponerle una resistencia de 180 ohms y fíjense cómo está conectado. Acuérdense que para controlar un triac hay que aplicarle un pulso generalmente entre la terminal MT2 y la compuerta. Entonces la terminal MT2 está conectada acá a la terminal A1 del SBS y la 4 a la compuerta. Por este otro lado, ¿verdad?, donde entre el 1 y el 2 es el ánodo y el cátodo del emisor, pues aquí viene la parte de la lógica de la electrónica, ¿verdad? La tarjeta de control del microcontrolador va a estar acá. Esto que vamos a tener aquí va a estar a 5 volts
y acá, ¿verdad?, va a estar a 120 volts. Pero este dispositivo nos va a permitir hacer esa transferencia. Cada vez que el microcontrolador envíe un pulso, va a encender el LED. El LED va a activar al interruptor bilateral, y esto va a hacer que se cierre acá, ¿verdad? Porque está aprovechando el mismo voltaje que le llega acá para activar la compuerta del TRIAC. Entonces, cada vez que se manda un pulso, se prende el LED, se cierra el interruptor y activa, genera un pulso de corriente para activar al TRIAC. Este sería, ¿verdad?, el caso cuando se utiliza carga resistiva. Cuando se utiliza carga inductiva, como ya dijimos, ahorita que estábamos viendo cómo controlar un solenoide de una electroválvula, pues hay que tener todavía más cuidado, hay que poner una red amortiguadora acá. En este caso, 2 resistencias y un capacitor para que pueda absorber ese voltaje que se llegara a presentar. Entonces, aquí pueden ver que incluyen otros elementos, pero pues al final de cuentas, una vez que se hayan colocado, no va a haber problema. Acuérdense que este dispositivo, en el caso de que llegara a haber un transitorio, pues es capaz de absorber hasta 7500 volts que se llegaran a presentar acá, sin que afecte el lado de la parte de control, donde tenemos acá el microprocesador o microcontrolador. Bueno, entonces viene siendo muy semejante la conexión, ¿verdad? Siempre 6 para acá, 4 para la compuerta, y acá, ¿verdad?, vamos a tener precisamente la parte de control. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Profe, esa alta capacidad que tiene para soportar esos volts que dijo, ¿es por que le ponen ahí las resistencias y el capacitor? No, o sea, ya en sí el circuito, el optoacoplador está diseñado para eso, para aislar la parte del alto voltaje de la parte del bajo voltaje, porque no hay una conexión física, sino que la transferencia del pulso se hace mediante luz. Entonces, si tú tienes por este lado un alto voltaje, pues acá no se va a reflejar, porque aquí hay una barrera semiconductora transparente que aísla una parte de la otra. ¿Sí? Esto que se hace aquí es para ayudar, este circuito que está aquí es para ayudar al TRIAC, porque aquí es más probable que se dañe el TRIAC cuando tiene el optoacoplador a que se dañe la parte de control. Porque les decía, las cargas inductivas, una vez que el interruptor se abre, esa energía almacenada trata de disiparse. Aquí hay otras formas de hacerlo. Todavía se conecta por acá un diodo Zener, un LED, otro diodo y una resistencia para que ahí circule la corriente, por ahí se disipe, la energía que previamente se almacenó, y de esta manera evitar también la subida de voltaje. Pero esta parte también ayuda al TRIAC. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, vamos a ver ahora otro. Aquí viene, dice un ejemplo, dice: la figura siguiente muestra la conexión del optoacoplador, el MOC3010, controlando a un TRIAC 2N6154 con la finalidad de separar la etapa de control que constituye el microcontrolador de la etapa de potencia conformada por el TRIAC. Aquí tenemos una lámpara incandescente de 100 watts. Así se haría, ¿verdad?, un dimer optoacoplado. Lógicamente, acá tendríamos que programar en la tarjeta Arduino, en el microcontrolador, el programa para que genere los pulsos y que podamos variar precisamente el ángulo de disparo desde 0 hasta 180, de tal manera de que la luz de la lámpara se pueda controlar. ¿Sí me entienden esto? O sea, acuérdense que hemos visto cómo trabajan los reguladores de voltaje. Por ejemplo, aquí, ¿verdad?, esto que nosotros tenemos acá sería algo como el circuito que les estoy mostrando. En este circuito, ¿qué se controla? Se controla un voltaje, la magnitud del voltaje de CA, porque no está rectificado, que le llega a la carga. Entre más voltaje le llega al foco, regresándome al circuito que estamos analizando, mayor es la intensidad luminosa.
Entre menos voltaje le llega, pues apenas se va a encender el foco. ¿Cómo lo controlamos? Variando el ángulo de disparo. Entre más grande es el ángulo de disparo cercano a 180, el voltaje de salida va a ser menor. Entre menor es el ángulo de disparo, el voltaje de salida va a ser mayor. ¿De qué magnitud va a ser esto? Pues hay que sacarle el voltaje RMS. ¿Ok? Bueno, entonces me regreso a esta parte. Acá, ¿verdad? Acá entonces, cuando ya se tienen circuitos optoacoplados y se maneja mediante un microcontrolador, la cosa es hacer el programa para que mediante programación el microcontrolador genere, ¿verdad?, pulsos hacia la salida, en este caso del optoacoplador, y el optoacoplador los transfiera a la compuerta del TRIAC o del SCR, según sea el caso. Aquí, ¿verdad?, en el caso de un microcontrolador hay que tener una referencia. Esa referencia, ¿verdad?, generalmente se utilizan por ahí, ya sea amplificadores operacionales trabajando en el modo de comparadores, o bien actualmente hay otro que es el AHA11, es un detector de cruce por cero que se acopla muy bien con las tarjetas Arduino para poder tener una referencia y a partir de ahí utilizar lo que se conocen como interrupciones para poder generar pulsos que vayan sincronizados con el cruce por cero del voltaje de línea. ¿Ok? Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta ahorita, alguna duda que tengan. Muy bien, entonces, si no hay dudas, yo creo que aquí la vamos a dejar, jóvenes, y ya si Dios quiere, nos vemos el día de mañana.